había muchos ataques sobre el teatro, personas del teatro, directores, actores, se les prohibía actuar, eran llevados presos cuando estaban con obras en cartel, lo cual creaba muchos problemas, hasta que finalmente la detención fue masiva. Allí marchamos muchos a la cárcel, no fuimos bien tratados, por cierto, y hoy en día, mirándolo a la distancia, pienso, ¿cómo es posible, ¿no?, que por delitos de opinión uno tenga que pasar por cosas así? El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry decreta un golpe de Estado apoyado con las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos una obra que todo el mundo conoce, Libertad, Libertad. Creo que era ya la 4ª versión. Y la cosa acá ya estaba muy difícil. Vinieron algunos compañeros a verla, otra gente que no era del galpón, le vino a ver y dijeron, si ustedes hacen esto, le cierran la sala. Estábamos muy en la mira y había que elegir un repertorio que dijera cosas y que al mismo tiempo fuera posible hacer. Eso que Brecht llama en las 5 condiciones para decir la verdad, la astucia. Nosotros tratábamos, ya te digo, de responder con nuestro repertorio, pero a su vez de no dar pie a que nos cerraran. Se llenaban nuestras salas, la sala chica del teatro y la sala grande que recién habíamos abierto, repletas. Era como un deseo de la gente que otras cosas de repente no podía hacer con tanta libertad, sentirse en un espectáculo teatral representados en lo que ellos querían decir. Era una forma de sentirse protagonistas también del espectáculo. Hicimos un curioso accidente, otro clásico, un Goldoni, pero queríamos meternos con cosas más fuertes. Hicimos Julio César, el tema del poder y el tema de la violencia para llegar al poder. Y que fue un espectáculo muy, muy aceptado. Eso ya lo hicimos en El filo de la navaja. Ahí ya teníamos a veces compañeros que venían a la orden de que no podía actuar y había que sustituirlo. Y otro que había sido llevado detenido por el trabajo, por el conflicto, por la huelga general, porque tenía antecedente, había estado en la huelga general y no sé qué, y también había que sustituirlo. Y nos fuimos cabeza achicando menos. Y en medio de eso surge el Festival de Caracas. Nosotros fuimos a la gira, un festival que hubo en Caracas en el año 74. Nosotros llevamos a esa gira, llevamos Curioso accidente de Goldoni, Barranca Abajo, con el cual abrimos el festival, porque era un homenaje a Atahualpa, rezaban en grandes titulares, y a Libertad, Libertad le pusimos Galpón Canta América, y la hicimos en el exterior. Me acuerdo que atravesamos, vieron que Venezuela es ancha, ¿no? Es así, atravesamos de un punto al otro, y tuvimos como 27 horas de viaje, en ómnibus, unos ómnibus malísimos, porque todavía no había el confort que existe ahora. Y Atahualpa iba a todas las giras, siempre estaba presente en la actividad, acompañó la actividad del exilio y esta que era anterior también. Iba adelante en el ómnibus. Los compañeros se tiraban al piso, dormían en el pasillo, en el asiento de atrás que era todo uno. Y Atahualpa iba siempre sentadito, siempre derechito y siempre con una camisa roja. Que yo creo que esa camisa para mí es emblemática. Yo no sé si él tenía muchas, porque es muy difícil que todos los días se pusiera la misma o que muchos días se pusiera la misma. Pero para mí tengo la imagen de esa figura con su camisa roja y su cabello blanco. Nuestros compañeros fines del Consejo Directivo, fines del 75, cayeron muchos presos. Braidó, César Campodónico, Humboldt Ribeiro, Dardo Delgado, Galup, Rosita Bafico,
Sara Laroca. El Consejo Directivo del Galpón en pleno estaba preso y bueno, había que buscar una forma de que el Galpón estuviera en la calle haciendo cosas. Huber agarró la posta de esa dirección. Y la gente de teatro se vino a hacer el Gorro de Cascabeles. Ya sí, en una medida de resistencia desesperada. Nelly Goitiño, Berto Fontana, Sobrino, yo qué sé, otra gente más. Y ellos vinieron a hacer el Gorro de Cascabeles, que se convirtió en un acto de resistencia, no solo de todo el teatro, sino de la gente. Llenaba la sala y yo qué sé, a cualquier frase la gente explotaba en ovaciones. Ya era notorio que el Galpón iba a ser cerrado y fue un acto muy, muy heroico de la gente. Yo le dije a Huber que tenía el Gorro de Cascabeles, una obra de Pirandello que a mí me gustaba mucho, que la tenía hecha. A Huber le pareció muy bien, además estaba Mari Vázquez en el Galpón, que también había hecho el Gorro de Cascabeles conmigo, y estaba María Zambulla, y estaba... había varios de la gente del Galpón que no estaba en situaciones de cárcel, y con un elenco del Galpón hicimos el Gorro de Cascabeles. El personaje simplemente gritaba, decía al final, hay veces que da ganas de ir a la plaza pública, ponerse el gorro de cascabeles de los bufones y gritar la verdad, aunque sea una vez. Eso causaba una ovación impresionante en la sala. El 15 de enero del 76 me vienen a buscar a casa de mis padres. Me llevan al departamento 6 y en el departamento 6 era todo el interrogatorio, era todo un... creo que se llamaba el Libertad, todo el operativo, porque estaba la carátula del disco puesta en una de las paredes. Y un día me vinieron a buscar a mí. Y ahí, Miriam y yo quedamos presos. Después los compañeros salieron. A veces los compañeros del Galpón, cuando, no por mala voluntad, salen y hablan. Y salimos todos y se olvidan que hay dos compañeros que quedaron presos, que fueron Miriam y yo. Digo esto no porque me interese colgarme ninguna medalla de nada, pero quedamos dos compañeros presos. Allí me entero, recién a los meses, por haber estado incomunicada, que habían cerrado el Galpón por una estudiante de medicina que había estado tomando clases en el Galpón, porque lo toma el ministerio y se estaban dando clases en el Galpón. De ahí me entero del cierre del Galpón, ya diría cerca de fin de año del 76. Yo era sereno del Galpón, sereno limpiador. Entonces más o menos teníamos todo organizado en una etapa de Galpón, esperando siempre el cierre, luego del golpe del 73, que en cualquier momento se iba a producir el cierre, la clausura y la prohibición del Galpón. Pero fue pasando el tiempo, y nosotros también empezamos a pensar que ese cierre no se iba a producir, y ciertamente nos tomó de sorpresa, fue un golpe durísimo, y al tomarnos de sorpresa, el golpe nos llevó también a estar y a sentirnos en un momento de caos y de no saber qué respuesta dar para ese momento. Se produce, como decíamos, esa dispersión, los compañeros que se refugian en la Embajada de México, otros compañeros que siguen en las cárceles que ya estaban, otros que podían caer presos, otros que no sabíamos si podíamos quedarnos o no. Y bueno, con ese panorama también surgen opiniones de qué teníamos que hacer, dentro de las posibilidades de cada uno. El Galpón ya estaba cerrado y quería saber qué hacían. Y yo le dije, ¿qué hacían? Teatro, seguimos haciendo el trabajo y nos vamos a reunir de alguna manera, porque no teníamos local, en las casas de cada uno para seguir haciendo el trabajo. Pero resulta que las reuniones estaban prohibidas.
Intentamos empezar a trabajar alguna cosa. No fue fácil. No fue fácil porque, a pesar de que nosotros no habíamos dirigido el teatro, el Galpón, éramos sencillamente estudiantes de la escuela, teníamos de alguna manera la marca del Galpón. No era fácil, también en una situación muy difícil, para podernos integrar a otros teatros, y de alguna manera heredamos las dificultades que tenían los integrantes del Galpón. La única embajada que había posibilidades de asilarse era claro, no se quería revivir la experiencia que se había vivido, ¿no? Era la de México, y ahí fuimos a parar unos cuantos. En esa embajada, además, no solamente estaban los compañeros de Galpón, sino también muchos integrantes del movimiento cultural uruguayo. En la embajada había decenas de personas, y gracias a ese apoyo incondicional del embajador fue que los compañeros finalmente pudieron todos partir hacia México. Apenas estuvimos en la embajada, resolvimos que nosotros salíamos al exilio a denunciar la dictadura en Uruguay y a luchar por la democracia y la recuperación de la democracia en Uruguay. La única forma que podíamos hacerlo más o menos notoria era con los compañeros que estábamos allí del Galpón, armar un grupo de teatro que se llamara también El Galpón. Nosotros, con el exilio, que siempre es doloroso, que tiene problemas familiares, desgarramientos, de cosas que para cada uno fue una cosa diferente. Sin embargo, nosotros encontramos un motivo, una forma de luchar por el Uruguay. Y yo creo que eso es algo que no tiene precio. Había mucha organización y había mucha capacidad de sacrificio también. La gente estaba todo el tiempo pensando el Uruguay, el Uruguay, el Uruguay, el Uruguay, y además teníamos nuestros propios héroes. Teníamos a Pupi y a Miriam presos, y cada vez que alguno aflojaba pensábamos enseguida, puta, Pupi y Miriam están allá, y los compañeros están allá, y todo el Uruguay está allá. Entonces así realmente fue una patriada muy grande, muy linda, muy hermosa. Creo que fue uno de los grandes momentos del Galpón. El Galpón en México empieza a elaborar un repertorio muy extenso donde va vinculando obras para mayores, pero también para niños. Y con esas obras recorre todo el país. Todas las ciudades y pequeños pueblos de México va a llegar el Galpón con sus espectáculos. No sabíamos casi nada de lo que era la cultura mexicana. Entonces empezamos por lo que nos pareció que era lo más sencillo, un espectáculo para niños, que desde el título ya daba la sensación de que queríamos acercarnos a México. Se llamaba Los Cuates de Candelita. Cuates quiere decir amigos en México, es el lenguaje popular. Y con ese espectáculo, y otro espectáculo que era Un hombre es un hombre, de Bertolt Brecht, que denuncia al fascismo en una de sus caras, porque tiene muchas de sus caras más feroces. Es como el fascismo es capaz de transformar a un ser humano en un monstruo, una bestia de matar. Esos dos espectáculos nos abrieron la puerta en México. Convertimos un pequeño cine de 35 lugares y ahí hacíamos teatro para amigos y cosas así, pero en realidad la mayor parte del tiempo nosotros nos pasábamos en gira. De los 12 meses del año, sumando los días, nosotros estábamos 8 meses fuera de nuestras casas, haciendo giras tanto por el interior de México o por otros países, porque giramos muchísimo por otros países. Tuvimos, en medio de tanta desgracia del alejamiento, mucha suerte. Porque levantarse todos los días y decir, sí, yo hoy voy a hacer aquella función y ahí puedo hablar de lo que pasa, puedo transmitirlo, no solo con los títulos, que a veces eran títulos más dedicados a la enseñanza o dedicados a, en fin, no eran combativos en sí mismos, sino que nosotros provocábamos en el espectador las preguntas. ¿Y por qué están acá? Ustedes no son de acá. Ah, sí, somos uruguayos. ¿Y por qué están acá? Y entonces contar por qué estábamos ahí y cuál es el motivo y cómo difundíamos nosotros todo lo que estaba pasando en Uruguay.
Fue muy duro para nosotros estar acá. Yo sé que fue muy duro para el exilio, a los compañeros, pero nosotros acá, en lo personal, yo cambié una cárcel chica, una celda chica, por un Uruguay cárcel. Y yo siempre sentí que el galpón debía, los que estábamos aquí en el galpón, los que estábamos en condiciones de hacerlo, uno de los desafíos era conquistar nuevos espacios. Quizás presintiendo que la dictadura no iba a durar poco y que era necesario organizarnos en torno a un espacio físico. Empezamos a trabajar no solo en teatro, sino a tratar de unir, ya lo estaban haciendo cuando yo salí, por supuesto, yo salí en el 80, ya un grupo de compañeros había tratado de empezar a armar de vuelta un galpón que quedaba acá, enclavado en Montevideo. En el medio de todo el periodo militar, igual nosotros seguíamos trabajando y Huber Salcedo armó un elenco en el que estaba Nelly Goitiño, Olga Cerviño, Liliana Garay, y la llevamos adelante ensayando, como siempre habíamos hecho el teatro independiente cuando no teníamos salas propias, en las casas en las que se podía. Así ensayamos La Gaviota y la estrenamos en Teatro del Centro. Tuvimos mucho éxito y fuimos volando de teatro en teatro porque la mantuvimos como un año en cartel. Y la hicimos en Teatro del Centro, en Teatro Circular, sí, en varias salas, en notariado inclusive llegamos a hacerla. Huber fue un poco el líder de la conformación de ese grupo, y nosotros como Andrés Pasos, Solange, que andábamos un poco en banda, nos integramos a La Gaviota y bueno, trabajamos desde ese año. Hicimos El Lazarillo de Tormes, El Diario de Ana Frank, La Trastienda. Sabíamos que La Gaviota era en alguna medida un desprendimiento del galpón, porque estábamos viendo gente a la que habíamos visto en el galpón, que es como si una familia fuera desalojada de la casa en que la viste siempre y obligada a mudarse a otra. Sigue siendo esa gente. Lo que no sigue siendo igual es el marco que rodea a esa gente. Y creo que fue de una enorme valentía lo que hizo Huber con La Gaviota, que en la perspectiva uno puede decir fue, como compañía, fue la única que intentó tratar de mantener unidos un grupo importante de compañeros de galpón. En Montevideo existía una especie de consejo directivo clandestino. Estaba integrado por Derby, Vila, Huber Salcedo, Pupi, Miriam Gleiger, Andrés Pasos, yo. Luego logramos reabrir La Máscara, que era un teatro más accesible, más pequeño, donde ahí lo inauguramos con Nelly Goitiño, con Juanjo Brenta. Y allí surge una obra de teatro que tiene que ver con el arcipreste de Ita. Recuerdo que evaluamos profundamente cómo decir la palabra cárcel en ese momento, que era 1981. La palabra cárcel podía traernos alguna dificultad. ¿Qué nivel, ¿no? De repente de censura, de autocensura o de que pudiéramos llamar la atención. Y me acuerdo que usamos una metáfora en aquel mundo de dolor, pero sí a nivel del código de la escena plástica había unas rejas, unos barrotes, se puso una luz especial. Y eso lo hicimos en el Teatro de La Máscara. Y luego ya en La Máscara comenzamos también no solo como el espacio escénico de cuando uno hace una obra de teatro. Era el lugar donde también nos empezamos a juntar y a escuchar con otros grupos y a ver qué posibilidades teníamos de intercambiarnos, prácticamente de tener como una futi clandestina, que no era ni más ni menos que racionalizar los esfuerzos para poder resistir mejor. Pero claro, La Máscara estaba en peligro también y teníamos temor de que esas amenazas de la clausura de La Máscara realmente se pasaran a ser una realidad, un hecho. Entonces Atilio Costa nos propone apoyarnos para crear otro espacio fuera de La Máscara, donde por supuesto no solo nos dio su apoyo, recuerdo unas viejas butacas que tenía La Máscara y un remate que hicimos cuando se cierra el Cine Artigas,
que rematamos unas 200 butacas y que con eso salimos por Montevideo a ver en qué lugar fundábamos una nueva sala. Y con el corto Buscaglia que estábamos haciendo Fahrenheit en La Máscara, con el grupo de Fahrenheit fundamos La Candela. Siempre habían cartas que de alguna manera llegaban, algún cassette, y por lo tanto sabíamos qué obras estaba haciendo, qué países estaban visitando, cómo les estaba yendo allá en México, a pesar de que las dificultades de la comunicación eran muchas. Había una comunicación bastante fluida con los compañeros, donde siempre estábamos enterados de lo que ellos hacían y ellos a su vez de lo que nosotros hacíamos. México nos apapachó todo el tiempo, nos apapachó es que nos mimó. Todos los actores mexicanos, todo el movimiento cultural mexicano, desde las grandes estrellas tipo María Félix o Silvia Pinal, hasta la gente del Cleta, todos realmente fue todo un movimiento de enorme amor y de apoyo al galpón. Aún en muchos casos en el que no coincidían con nuestra ideología ni con nuestra manera de hacer teatro. Sin embargo, fue muy grande el apoyo que tuvimos. Hicimos actividad todas las semanas, de todo el tiempo que estuvimos, una actividad cultural, invitábamos artistas latinoamericanos, fue un centro donde se reunieron chilenos que andaban pobres también por el mundo, Roberto Bolaño, muy joven, circuló por esos lugares, y cuánta gente que estuvo allí pasando, reuniéndose con un motivo, con otro. El espaldarazo grande fue cuando hicimos la reposición allá de Pluto de Aristófanes, que tuvo el premio del Festival de Guanajuato, que es el festival de teatro más importante de México, y ahí sí, digamos que fuimos aceptados en el medio mexicano. Pluto se llegó a hacer más de 1.500 funciones en México, en toda Latinoamérica y en Europa. Con Pluto recorrimos, Pluto fue realmente... Y Pluto tenía, eso sí, una síntesis artística muy fuerte. Ahí sí la gente no se dejaba impresionar por el heroísmo de un grupo que estaba en el exilio y que había combatido la dictadura, sino por los resultados artísticos. La gente quedaba, como decían en México, apantallada por los resultados artísticos que fueron realmente muy buenos. La apuesta nos proponía a los dioses del Olimpo cruzando el escenario en bicicleta. Eso no era casual, era una de las maneras de decirle al espectador de hoy que lo que estaba escribiendo alguien hace 2500 años, con la puntería del caso, seguía siendo válido en la actualidad. Y además allá lo que hicimos fue inventar lo que llamamos el teatro de mochila, que era un teatro, un espectáculo cuya medida era elenco, escenografía, vestuario, utilería, todo tenía que caber en una combi. Llegamos a actuar en medio del desierto de San Luis Potosí, pero en el desierto, nada, ni una casa al lado, nada. Había solamente un montículo y ahí montamos la escenografía muy chiquita de Chejov. Hicimos Chejov en medio del desierto de San Luis Potosí para unos campesinos a quienes se les había concedido la tierra después de décadas de lucha. Tuvimos distinto vínculo con la cultura, distintos estratos, los maestros, los otros y los pobrecitos también. Y eso deja una marca. Nosotros nunca más íbamos a ser como fuimos, no, volvimos distintos, ¿no? Creo. Y creo que nos pasó a todos. Yo tengo la idea de que nos vemos con los compañeros todavía, algunos no están en el galpón ya, pero nos vemos y tenemos los rituales de la comida, de las festividades, de muchas cosas que recordamos de allá, que nos marcó la vida. Los compañeros de México
se plantean hacer un gran proyecto. Es así como surge la idea de hacer Artigas General del Pueblo, con textos de Rubén Yáñez y Milton Esquinca y con la dirección de Atahualpa del Chopo y César Campodónico. Era la historia de nuestro prócer y la historia nuestra historia más querida y más sentida. Tuvimos el enorme gozo, el enorme de hacerlo en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua, en Cuba, en todo el interior de México. Y la gente lo aplaudía como algo propio. Veían en ese héroe latinoamericano un héroe propio. En Panamá nos decían, ese hombre no es de ustedes, es nuestro. Porque Artigas de alguna manera sintetiza las aspiraciones y las esperanzas mejores de los latinoamericanos. Artigas, antes de estrenarse, ya se había convertido en un factor de unidad del exilio uruguayo en México o de todos los que pasaban por México. Gente que pasaba, dirigentes sociales o políticos que pasaban por México, los invitábamos a los ensayos de Artigas, que fueron largos, fueron muchos meses, pasaban por ahí y ocurría siempre el mismo fenómeno. Veían un ensayo así común y corriente y la gente se ponía a llorar, los uruguayos. Y luego, claro, cuando empezamos a recorrer toda Latinoamérica con Artigas, cumplió un papel realmente importante en la unión del exilio. Se comienza a trabajar ya la idea del posible retorno al galpón, la idea del posible retorno a la democracia, la idea del posible, de las posibles organizaciones sociales, sindicales. Y ahí, bueno, desde La Candela nosotros volvimos al Astral, que nos parecía que era el teatro más apropiado para el retorno del galpón. En 1982, que fue un año fantástico para el teatro como respuesta, fue un lugar donde se juntaba la gente. Yo tuve la suerte de ser invitada por la Gaviota a hacer la Cacatúa Verde. Y eso fue un momento absolutamente emocionante. Era una obra que llamaba a la excitación del público y era una forma de que la gente que concurría se podía expresar. Era un momento muy importante porque no solamente se daba esa obra, Héctor Vidal había estrenado Galileo Galilei, una versión histórica con Berto Fontana, y eran espectáculos que se mantenían en la imagen de la gente. La gente iba y repetía varias veces la ida al teatro porque quería estar, expresarse. ¿No? Fue una época de mucho bullicio, ¿no? Lo mismo sucedía en el Circular, ¿no? Un centro de concentración del público y de nosotros mismos para poder expresarnos de alguna forma, ¿no? Desde fuera de la escena, Duilio Borch, otros jóvenes como el hijo de Rulo, Bruno Delgado, y otros jóvenes, Oliver Luzardo, que éramos jovencitos en ese momento, gritábamos, ¡viva la libertad, cayó la Bastilla, liberaron a los presos políticos! Y eso, que estaba en el texto de Schnitzer de muchísimos años antes, ocurría un fenómeno fantástico en el Teatro Astral. La gente, el día del estreno, se levantó y gritó. Gritaban, aplaudían, pateaban. Casi la obra tenía su dificultad de continuar. Y fue, creo que para el público que estaba allí, que había muchísima gente del galpón y del teatro, vieron como de alguna manera como que el galpón estaba ahí. Estábamos todos ahí pensando ya en una vuelta. Ya teníamos la esperanza. Había sido el acto maravilloso en el que habló Candó allá en el Obelisco, maravilloso acto. Teníamos esperanzas realmente de una vuelta del galpón y una vuelta a la democracia, ¿no? El retorno del galpón significó para todos nosotros una enorme alegría,
volver a vernos, a abrazarnos, a conversar. Y bueno, fue realmente fantástico, era una gran fiesta. Pero también hubo una gran tristeza, y es que entre todos los compañeros que habían estado en México, hubo uno que no pudo regresar porque falleció en esa ciudad, el entrañable compañero Mario Galup. Mario tuvo un rol muy importante en el exilio. Digo, él formaba parte de la dirección y era un tipo con una formación diferente al resto. Él era nuestro diseñador de escenografía, de vestuario, fotógrafo de excepción, un tipo con una mirada para todos los temas plásticos, una contribución muy importante, y que fue anteriormente en Montevideo un maestro de la escuela, fue director de la escuela. Por eso nuestra escuela, que ahora no está funcionando, pero ha funcionado hasta hace poco, se llama Mario Galup. El Gabón primero vino a Brasil. Yo ahí no me animé, no me arriesgué a ir. Pero cuando vino a Buenos Aires, ahí dijimos con Miriam, bueno, vamos a arriesgarnos, vamos a cruzar el charco, pero tenemos que ver a los compañeros. Allá va cielo y va cielo, libertad fuera el tirano, por reconocernos libres, o a Diosito y sable en mano. Cuando vinimos a Buenos Aires, que trajimos al San Martín todo el repertorio, los compañeros del Uruguay cruzaron, y las charlas, las cosas, empezamos a ver que era posible. Quizá lo pensábamos, pero nunca lo habíamos manifestado. A los pocos días de volver, se dijo en una reunión del grupo más formal, bueno, parece que vamos a volver. Fue muy emocionante estar en el aeropuerto y vernos después de tantos años. Recuerdo, Rubén estaba hablando con una persona, Rubén Yáñez, me vio, vino hacia mí, nos dimos un abrazo con Augusto Mazzarelli, después con el maestro Atahualpa, y digo así sin ningún rubor, cada abrazo era llantos y llorar y llorar. Me acuerdo la madre de Augusto Mazzarelli nos miraba y decía, ¿cómo se quieren, cómo se quieren? Ahí viene toda la vuelta que digamos, tuvo su costado maravilloso de la llegada al Uruguay y el afecto de la gente, el recibimiento, todo eso. Yo tuve el privilegio de venir con Daniel Biglietti de Atahualpa del Chopo en el avión que nos trajo desde la Argentina después de 12 años que no podíamos entrar al Uruguay. Y estaba toda la Rambla llena. El retorno de los compañeros que estaban en el exilio fue absolutamente maravilloso, emocionante, pero luego nosotros teníamos que, ni más ni menos que unirnos, unir experiencias, trazar un camino también sin divisiones y único, no era cosa fácil. Y un gran tema que se estaba planteando, que era no deshacer grupos que se habían creado durante la época de la dictadura. Había gente que había creado otros grupos que ya te estaban planteando, bueno, no sea cosa que venga el galpón y se lleve todo. No era fácil, porque en esos grupos que se habían creado había mucha gente del galpón también. Ya de entrada nomás perdimos a algunos compañeros valiosos por desentendimientos, por todo. Es dolorosísimo, por ejemplo,
que hayamos perdido algunos compañeros que siguieron en la gaviota, no por la gaviota, al contrario, creo que la gaviota tenía que seguir. Pero fue una gran pérdida haber perdido a Huber Salcedo y Liliano Lagaray. Lo sigue siendo. Son compañeros que, si bien no fueron fundadores del Galpón, estuvieron casi desde los momentos fundacionales. En el Galpón creo que se escuchó muy poco la experiencia de la resistencia, muy poco la experiencia de los compañeros que pasaron por la cárcel, y prácticamente los compañeros del exilio sentían que el Galpón era el Galpón de México. Creo que esto es absolutamente válido y absolutamente, uno podría decir hasta lógico, pero faltó el saber oír. Y faltó que, bueno, lo que habíamos trabajado aquí, quizás también nosotros subestimamos nuestras propias fuerzas de lo que estábamos en Montevideo y sentíamos que venían los dioses o aquellos maestros tan enormes que solo teníamos que abrirle las puertas y hacer lo que ellos entendieran conveniente, ¿verdad? Siempre digo que ese tipo que parece que teóricamente es un fluir, y vos te fuiste un rato y volviste, te encontraste, ya sos amigo otra vez, digo, mantenés esa misma relación, no es así. Yo creo que no es así, digo, porque ellos ya tenían una vida determinada, habían pasado 8 años, ya habían crecido sus hijos, ellos habían madurado una forma y habían agarrado una forma de vivir que no era la misma que la nuestra. Ellos allá vivían para el teatro, para el Galpón, para poder volver. Creo que más allá de todo siempre termina triunfando el hombre, la evolución hacia otro nuevo proyecto, y ahí aparece, luego de esas contracciones que tenemos para parir algo nuevo, un Galpón diferente. Mario me dijo que estaba haciendo una nueva novela donde se enfrentaban el torturador y el torturado. Yo le pedí que escribiera no una novela, sino una obra de teatro, que la precisábamos. Y Mario me dijo una cosa, me dijo, mirá, yo nunca fui un buen dramaturgo. Si la cosa llega a ser útil, la intentamos. Yo hago un boceto, voy a México, lo leemos y ustedes me dicen lo que hay que hacer. Se portó muy bien Benedetti en ese sentido. Y fue a México y no tocamos una letra. Me acuerdo que Pedro y el Capitán, tal cual se hizo por el mundo, es como la escribió Mario.